Bienvenidos a nuestra exploración de Vladimir Putin, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política moderna. Vladimir Putin, el líder de Rusia desde hace mucho tiempo, ha dado forma a las políticas nacionales e internacionales del país desde principios de la década de 2000. Desde sus primeros días en la KGB, desde su ascenso a la presidencia, la biografía de Putin está marcada por el poder, la estrategia y una visión del lugar de Rusia en el mundo. Únase a nosotros mientras profundizamos en la vida y la carrera de Vladimir Putin, descubriendo los eventos y decisiones que han definido su legado. Hoy hablaremos de quién es Vladimir Putin y sobre su biografía. Entonces, antes de comenzar, asegúrese de presionar el botón me gusta y suscribirse a mi canal. Vladimir Putin, nacido el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, Rusia, URSS. Ahora San Petersburgo, Rusia, es un oficial de inteligencia y político ruso que se ha desempeñado como presidente, 1999, 2008 y 2012, de Rusia y como primer ministro del país. Ministro, 1999 y 2008-12. Putin, uno de los líderes más influyentes del siglo XXI. Ha dado forma al panorama político de su país durante décadas con una combinación de maniobras estratégicas, agresiones militares contra los vecinos de Rusia y políticas controvertidas. Carrera temprana. Putin estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, donde su tutor fue Anatoly Sobchak, más tarde uno de los principales políticos reformistas del periodo de la perestroika. Putin sirvió 15 años como oficial de inteligencia extranjera para el KGB, Comité de Seguridad del Estado, incluidos 6 años en Dresde, Alemania del Este. En 1990 se retiró del servicio activo de la KGB con el rango de teniente coronel y regresó a Rusia para convertirse en prorector de la Universidad Estatal de Leningrado, responsable de las relaciones exteriores de la institución. Poco después, Putin se convirtió en asesor de Sobchak, el primer alcalde de San Petersburgo elegido democráticamente. Rápidamente se ganó la confianza de Sobchak y se hizo conocido por su capacidad para hacer las cosas. En 1994 había ascendido al cargo de primer teniente de alcalde. En 1996, Putin se mudó a Moscú, donde se unió al personal presidencial como adjunto de Pavel Borodin, el administrador en jefe del Kremlin. Putin se acercó a su colega de Leningrado, Anatoly Chubais, y ascendió en puestos administrativos. En julio de 1998, el presidente Boris Yeltsin nombró a Putin director del Servicio Federal de Seguridad, FSB, sucesor interno de la KGB, y poco después Putin se convirtió en secretario del influyente Consejo de Seguridad. Yeltsin, que buscaba un heredero que asumiera su cargo, nombró primer ministro a Putin en 1999. Primer y segundo mandato como presidente de Rusia. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin anunció inesperadamente su dimisión y nombró a Putin presidente en funciones. El austero y reservado Putin, que prometió reconstruir una Rusia debilitada, ganó fácilmente las elecciones de marzo de 2000 con alrededor del 53% de los votos. Como presidente, buscó poner fin a la corrupción y crear una economía de mercado fuertemente regulada. Putin rápidamente reafirmó el control sobre las 89 regiones y repúblicas de Rusia, dividiéndolas en 7 nuevos distritos federales, cada uno encabezado por un representante designado por el presidente. También eliminó el derecho de los gobernadores regionales a formar parte del Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento ruso. Putin tomó medidas para reducir el poder de los impopulares financistas y magnates de los medios de comunicación de Rusia, los llamados oligarcas, cerrando varios medios de comunicación e iniciando procesos penales contra numerosas figuras destacadas. Se enfrentó a una situación difícil en Chechenia, particularmente por parte de los rebeldes que perpetraron ataques terroristas en Moscú y ataques guerrilleros contra las tropas rusas desde las montañas de la región. En 2002, Putin declaró terminada la campaña militar, pero las bajas siguieron siendo elevadas. Putin como primer ministro. Poco después de que Medvedev ganara por abrumadora mayoría las elecciones presidenciales de marzo de 2008, Putin anunció que había aceptado el cargo de presidente del partido Rusia Unida.
Confirmando expectativas generalizadas, Medvedev nominó a Putin como primer ministro del país pocas horas después de asumir el cargo el 7 de mayo de 2008. El Parlamento ruso confirmó el nombramiento al día siguiente. Aunque Medvedev se volvió más asertivo a medida que avanzaba su mandato. Putin todavía era considerado la principal potencia dentro del Kremlin. Si bien algunos especularon que Medvedev podría postularse para un segundo mandato. En septiembre de 2011 anunció que él y Putin, en espera de una victoria de Rusia unida en las urnas, intercambiarían posiciones. Las irregularidades generalizadas en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2011 desencadenaron una ola de protestas populares y Putin enfrentó un movimiento de oposición sorprendentemente fuerte en la carrera presidencial. Sin embargo, el 4 de marzo de 2012, Putin fue elegido para un tercer mandato como presidente de Rusia. Antes de su toma de posesión, Putin renunció como presidente de Rusia Unida, entregando el control del partido a Medvedev. Fue investido presidente el 7 de mayo de 2012 y uno de sus primeros actos al asumir el cargo fue nominar a Medvedev para ocupar el cargo de primer ministro. Tercer mandato presidencial de Vladimir Putin. El primer año de Putin en el cargo de presidente se caracterizó por un esfuerzo en gran medida exitoso para sofocar el movimiento de protesta. Los líderes de la oposición fueron encarcelados y las organizaciones no gubernamentales que recibían financiación del exterior fueron etiquetadas como agentes extranjeros. Las tensiones con Estados Unidos estallaron en junio de 2013, cuando el contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, estadounidense, Edward Snowden, buscó refugio en Rusia después de revelar la existencia de una serie de programas secretos de la NSA. A Snowden se le permitió permanecer en Rusia con la condición de que, en palabras de Putin, dejara de causar daño a nuestros socios estadounidenses. Después de los ataques con armas químicas en las afueras de Damasco en agosto de 2013, Estados Unidos defendió la intervención militar en la guerra civil siria. En un editorial publicado en The New York Times, Putin instó a la moderación y funcionarios estadounidenses y rusos negociaron un acuerdo mediante el cual se destruiría el suministro de armas químicas de Siria. Putin conmemoró el 20º aniversario de la adopción de la constitución postsoviética en diciembre de 2013 ordenando la liberación de unas 25.000 personas de las cárceles rusas. En una medida separada, concedió el indulto a Mikhail Khodorkovsky, el ex jefe del conglomerado petrolero Yukos, que había estado encarcelado durante más de una década por cargos que, según muchos fuera de Rusia, tenían motivaciones políticas. El conflicto de Ucrania y la intervención siria. En febrero de 2014, cuando el gobierno del presidente ucraniano Viktor Yanukovych fue derrocado después de meses de protestas sostenidas, Yanukovych huyó a Rusia. Putin se negó a reconocer como legítimo al gobierno interino de Kiev y solicitó aprobación parlamentaria para enviar tropas a Ucrania para salvaguardar los intereses rusos. A principios de marzo de 2014, las tropas rusas y los grupos paramilitares prorrusos habían tomado efectivamente el control de Crimea, una república autónoma ucraniana cuya población era predominantemente de etnia rusa. Si te gustó este video y te gustaría ver más como este, por favor, dale el visto bueno. Deja un comentario y haz clic en el botón para suscribirte.